El testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Seminario en línea de Shincheonji. Bienvenidos a la familia global. Mucho gusto, soy Kim Jae-hoon de la tribu de Andrés de Shincheonji Iglesia de Jesús. Han venido muchos pastores, estudiantes de seminario y santos de cada país del mundo, quienes desean el cielo. El seminario de hoy es un tiempo para hablar sobre el Evangelio del cielo escondido en las parábolas de la Biblia. En primer lugar, agradeciendo a nuestro Padre Dios por permitirnos hacer todo esto, expresamos nuestra gratitud a todos ustedes quienes participan en la búsqueda de la verdad a pesar de los tiempos difíciles. Esperamos que todos los que están asistiendo sean llenos de la gracia de Dios y comenzaremos el seminario después de elevar una oración a Dios Padre con el mismo corazón. Muchas gracias y gracias, Padre Dios. Le agradecemos por permitir en las familias de fe de todo el mundo tener vida y verdad, por el seminario en línea sobre el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades, a continuación de la evidencia de las profecías y cumplimiento de Apocalipsis, para las personas de fe de todo el mundo quienes desean que se cumplan las promesas de Dios y Jesús, el nuevo pacto, las palabras de Apocalipsis, y por eso le elevamos la gracia y la gloria. Permita en toda la familia de fe que asiste en este tiempo, ojos para ver, oídos para oír y corazones para entender, para que puedan entender el verdadero significado de la Biblia y no malinterpretar la Biblia, sino comprender plenamente su voluntad, Padre Dios. Deseamos sinceramente que nos lleve a comprender el amor de usted, Dios, a través de las preciosas palabras que fluyen de los labios del instructor, quien testifica en este momento. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Salvador de la vida. Amén. Antes de comenzar, nos gustaría informarle que este seminario en línea se está llevando a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. ¿Conoce el misterio del reino de los cielos prometido en la Biblia? En Mateo 13 se dice que se escondió el secreto del reino de los cielos en parábolas. Se dice que las semillas, campo, los árboles y las aves que frecuentemente vemos en nuestro alrededor tienen una gran conexión con el reino de los cielos. Esperando que inclinen sus oídos en el Evangelio del Reino con un corazón de esperanza por el cielo, invitaremos al instructor Lee Jae-in de la tribu de Andrés para dar la lección 4 sobre el tema de hoy, semilla, campo, árbol y ave figurativo. Por favor, le pedimos una gran ronda de aplausos. Aquellos quienes tienen la esperanza en la vida eterna y el reino de los cielos y así llevan su caminar de fe a todos los pastores y a los estudiantes del seminario y los miembros de la congregación, es un gusto de poder estar acá con ustedes. Es un gusto. Yo soy de Shincheonji, de las 12 tribus, de la tribu de Andrés, y he aprendido la palabra revelada por medio de él. Soy Lee Jae-in. Nuestro líder de la tribu aprendió por medio de Lee Man-hee, el líder de la asamblea. Nosotros como creyentes, nuestra doctrina y denominación es diferente, pero tenemos la palabra de la Biblia como referencia similar, principal. La razón por la cual tenemos la misma palabra, pero no podemos estar en acuerdo, es porque la palabra estaba escondida en parábolas y no había aparecido la realidad de esta profecía. Este contenido de la parábola que está en la profecía, cuando se cumple, podemos entender así la realidad del cumplimiento. Esta palabra no podemos entenderla literalmente, la parábola, pero tenemos que entender el significado verdadero dentro de él. Hoy vamos con respecto al testimonio de la parábola y su cumplimiento y realidad, vamos a estar viendo la parábola de la semilla, campo, árbol y ave. En el mundo, para que uno pueda tener una cosecha, primero se echa semilla y ahora después se hace lo que es la cosecha, ¿no? Una vez que da fruto. Pero Dios también en esta tierra hizo la cosecha espiritual. Este aspecto Dios lo refirió que parecía el reino de los cielos. Por eso, por medio del contenido que vamos a aprender hoy, vamos a estar aprendiendo el significado del reino de los cielos.
de la parábola del reino de los cielos. Hoy, con respecto al contenido que vamos a aprender, es que la semilla es la palabra de Dios, el campo es el corazón del hombre o el mundo, y el árbol es una persona interna renacida por medio de la palabra de la semilla. Y el ave es el espíritu. Pastor, usted también, estoy seguro que ya había entendido esto, pero aunque sea contenido que usted ya conozca, lo que le voy a estar explicando hoy, les pido por favor que lo escuche una vez más. Nosotros, este campo, árbol, semilla y ave, ¿por qué será que utilizó estos términos y los utilizó como sentido figurativo? Esto lo tenemos que averiguar dentro de las Escrituras. Con respecto a la semilla y el árbol, la semilla, el significado figurativo, lo hemos explicado como la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, tanto hombres o ahora bestias, hay una semilla, cada uno tiene una semilla física y así ellos crecen. Pero nosotros tenemos que entender el significado de la semilla verdadera. Para entender así la parábola del reino de los cielos, vamos a estar viendo en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Lo leyeron muy bien. Si vemos en el verso 24, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? El aspecto del reino de los cielos lo refirió de esta manera, como una persona que está haciendo trabajo de cosecha, ¿no? Entonces, este reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos que nosotros tanto esperamos, ahí está escondido. Entonces, ahora un granjero siembra semilla y luego va a cosecharlo, ¿no? Cuando lo miramos por fuera, parece de esa manera, pero sin importar cuántas veces lo leemos, este aspecto no parece que sea literalmente el reino de los cielos, ¿no? Porque no se está refiriendo a una semilla literal, pero está refiriendo a una semilla espiritual, y se está haciendo una cosecha espiritual. Por eso, el significado de esta parábola tenemos que entenderlo para que nosotros podamos percibir el significado de la parábola del reino de los cielos que nosotros tanto anhelamos. Entonces, dentro de esta semilla, ¿qué clase de misterio estará escondido? Nosotros si vemos en Lucas capítulo 8, verso 11, dice, la parábola es pues esto. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la semilla de la palabra de Dios, ¿cómo se hace la cosecha? Hoy, por medio de este tiempo, vamos a estar viéndolo uno por uno. Primero, con respecto al significado de la semilla espiritual, tenemos que estar viendo las características físicas de la semilla. Primero, la semilla es el origen de la vida. En el mundo hay muchas personas que tienen vida. Esta clase de criaturas, aunque son diferentes, algo muy interesante es que todos empiezan por medio de la semilla. La semilla es muy chiquita, pero la razón por la cual puede crecer bien grande es porque dentro de ella se encuentra la vida. Entonces el origen de la vida comienza por medio de la semilla. Otra característica es que una vez que la semilla se siembra, no queda tal cual, pero en su tiempo da fruto y hasta crece. Esto es, dentro de la semilla que Dios creó, tiene ahora el poder de la vida y es por eso que puede producir tanto cambio. Por último, el tercer punto es que tal cual lo que se sembró, se cosecha. Antes se decía, en donde se sembró frijol, se cosecha frijol, y en donde se siembra trigo, se siembra trigo.
Si uno siembra frijol, no puede cosechar trigo, ¿no? Es porque tal cual se sembró, así se cosecha. Nosotros también como hombres, si recibimos la semilla de nuestros padres, tenemos el apellido de ellos, ¿no? El ADN de ellos. Y tanto las características de ellos, la apariencia o la personalidad también la asimilamos, ¿no? Entonces, esta semilla física que tiene esta clase de características, hay tantos diferentes tipos de semillas, ¿no? En el mundo físico, pero espiritualmente hay solamente dos tipos de semillas. ¿Por qué? Aquel que siembra la semilla es entre Dios y Satanás. Por eso, la semilla espiritual se encuentra la semilla de Dios y la semilla de Satanás. Solamente hay estos dos tipos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros miramos esto físicamente, vamos a juntos también entender el significado figurativo. Cuando vemos en Marcos capítulo 4, verso 3, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, dentro de las Escrituras hay muchas parábolas, hay muchos términos de la parábola, pero este término de la semilla es el más básico. Por eso, por medio de la semilla, tenemos que nosotros entender el significado. Si luego vemos en el verso 14, dice, el sembrador es el que siembra la semilla, no la semilla física, pero la palabra, dice. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, al igual como el que hace granja, va y siembra semilla, va y espiritualmente está sembrando la palabra de Dios. Y esta es la explicación que se nos da. Entonces, ahí es en donde tenemos la respuesta de esto, ¿no? De la parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si vemos en Lucas capítulo 8, verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Es muy fácil, ¿no? Por eso en este lugar, yo también que estoy compartiendo la palabra a ustedes, también con tanto esmero estoy compartiendo la semilla de Dios. Entonces, el significado de esto es la semilla, la parábola de la semilla es la palabra de Dios. Y como les conté anteriormente también, en el mundo hay muchos tipos de semillas, pero en la Biblia hay solamente dos tipos de semillas. Esta razón es porque las entidades espirituales es Dios y Satanás. Hay solamente dos entidades espirituales. Por eso la semilla que se siembra también es entre la semilla de Dios y la semilla de Satanás. Es la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Esto es lo que podemos descubrir. En 1 de Juan, podemos ver en 1 de Juan capítulo 3, verso del 9 al 10, los nacidos de Dios, los hijos de Dios no pueden cometer pecado. Y si vemos en el verso 10, el que no le pertenece a Dios, aparecen también aquellos quienes son los hijos de Satanás y que así se van a manifestar en esta tierra. Este es el resultado de haber sembrado dos tipos de semilla. Entonces, la semilla de Dios, ¿exactamente a qué se refería? En Juan, capítulo 17, verso 17, dice que la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Entonces, la verdad que jamás cambia, tiene esta cualidad. Esta es la semilla de Dios. Entonces, la semilla de Satanás, ¿qué será? Si la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Satanás es la mentira, son las falsas verdades. Entonces, este tipo de semilla, ¿por qué será que es tan importante para nosotros? Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, del verso 1 al 4, dice que este verbo, esta palabra, es Dios, y en el verso 4 dice que dentro de esta palabra hay vida. Nuestra carne, para que pueda vivir, tiene que tener vida. Entonces, para que nuestro espíritu pueda vivir, sí o sí, tiene que tener esta vida, la palabra de Dios, tiene que estar dentro de mí. Esto es lo que nosotros podemos descubrir. De esta manera, dentro de la Biblia, el renacer por medio de la semilla de Dios, a esto llamamos el renacer. Vamos a ir juntos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Muy bien leído. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que el haber renacido no es de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces eso se está refiriendo a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dentro de la palabra de Dios, como no hay vida,
sin importar qué clase de palabras escuchemos, es difícil poder cambiar. Pero la palabra espiritual de Dios, como está viva y permanece para siempre, esta palabra sí o sí la tenemos que tener dentro de nosotros para que nosotros podamos cambiar y podamos renacer. Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos que renacer, si nosotros lo vemos en Juan capítulo 3, verso del 3 al 6, es porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. Entonces, solamente al renacer es que vamos a poder ver el reino de los cielos y vamos a poder ir al reino de los cielos. Y dentro de la palabra de Dios, si yo tengo esta palabra de Dios, voy a poder llamar a Dios Padre y me voy a formar una familia con Dios y voy a poder vivir en el reino de los cielos. Y así, los creyentes que tienen la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, sí o sí, por medio de la palabra de la semilla de Dios, tenemos que renacer. Entonces, por segundo lugar, con respecto a la parábola del campo, vamos a estar aprendiendo su significado. Entonces, dijimos que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla física se siembra en el campo, la semilla espiritual, la palabra de Dios, ¿en dónde se tendrá que sembrar? En Lucas capítulo 8, verso 15, dice que la buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto. Entonces, la parábola del campo se está refiriendo al corazón de la persona. En otras palabras, esta palabra de Dios la tenemos que escuchar con nuestro corazón y la tenemos que tener en el corazón para que por medio de esa semilla nosotros podamos dar un resultado, un fruto. Y cuando vemos nosotros una semilla física, hay tanto un campo físico, podemos ver que hay un campo grande o pequeño. Entonces, también otro significado de campo puede ser el mundo. Si nosotros vemos las características físicas, el campo es el lugar en donde se siembra la semilla. Y una vez que esta semilla se siembra, crece y uno puede producir fruto. Entonces, pensando en estas características físicas, vamos a estar viendo en el significado figurativo también, en la Biblia. Como nosotros lo habíamos visto hace un ratito, en Lucas capítulo 8, verso 15, lo vamos a estar leyendo juntos. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. En Lucas capítulo 8, verso 15, si vemos ahí, dice que está en la buena tierra. Y esto es los que tienen el corazón bueno y recto, reteniendo la palabra oída y así con perseverancia dan fruto. Entonces, como ahora un labrador siembra y en el tiempo adecuado produce ahora un fruto y así lo cosecha, la palabra de Dios nosotros la tenemos que sembrar en nuestro corazón y al perseverar y retenerla, vamos a poder producir un fruto bueno que el Señor quiere. Cuando vemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Entonces, el que tiene la semilla de Dios, el que recibe la palabra de Dios, se vuelve el campo, la labranza de Dios. Entonces, espiritualmente, figurativamente, el campo se está refiriendo a el corazón de la persona que recibe la palabra de Dios. Y también campo tiene otro significado más. En Mateo capítulo 13, verso 38, Jesús dijo que el campo era el mundo. Entonces, este mundo, ¿a qué mundo se estará haciendo referencia? Jesús, el campo que Él sembró, en donde la palabra de Dios se sembró, es la iglesia de Jesús. La palabra de la semilla, si solamente se siembra en una persona, sería el corazón de una persona nomás, ¿no? Pero esta palabra, 1 a 2, así se están reuniendo y se vuelven un campo grande. Y esto es el mundo de la iglesia de Jesús. Entonces, organizando esto, el campo se está refiriendo al corazón del hombre y al mundo. Entonces, nosotros, como hemos entendido el significado figurativo de campo y semilla, vamos a estar teniendo un tiempo en donde vamos a percibir la parábola del reino de los cielos. Dios en esta tierra, Él había profetizado 2600 años atrás que se iba a hacer una cosecha por medio del profeta Jeremías. Y luego, 600 años después de este tiempo, de la profecía, vino Jesús y sembró esta semilla. Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 31, verso 27. Lo vamos a leer juntos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
Lo leyeron muy bien. En Jeremías capítulo 31, verso 27, si vemos ahí dice que dentro de la casa de Israel y de Judá se va a sembrar simiente de hombre y simiente de animal. Y esto es lo que se prometió, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se cumple la profecía del Antiguo Testamento? Es en la primera venida de Jesús, que tanto la semilla del hombre y la semilla del animal se siembra, ¿no? Cuando vamos a Mateo capítulo 13, del verso 37 en adelante, cuando Jesús, ahora Él explica esta parábola, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el que sembró la semilla del hombre en su campo es Jesús, ¿sí? Y Hijo del Hombre significa, ahora, aquella persona que tiene la semilla del hombre, siembra ahora la semilla del hombre. Y este es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que dice que la simiente del hombre se va a sembrar. Cuando nosotros vemos en el verso 38, dice que en el campo, que es el mundo, en su campo, en el campo de Jesús, ahí se siembra la semilla del hombre. Entonces, esta buena semilla que se sembró es el mundo y el lugar en donde todos los cristianos que creen en Jesús están reunidos. Es la iglesia. Ese es el campo de Jesús. Entonces, Jesús, la buena semilla, la palabra de Dios, ahí es que Él compartió la palabra de Dios. Pero en el campo de Jesús no estaba solamente la buena semilla. La gente, cuando estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró la cizaña sobre ese lugar. Entonces, la cizaña, aunque crezca todo, literalmente dentro de ese no se encuentra semilla, ¿no? Entonces, espiritualmente también, la cizaña, aunque se mire bueno por fuera, al final termina siendo falso, ¿no? Entonces, esta cizaña que se agregó al campo de Jesús, entendemos que estas son falsas verdades, no la verdad. Entonces, así en el campo de Jesús, Jesús sembró la verdad, pero el enemigo vino y sembró la falsa verdad en ese mismo campo. Entonces, esta semilla que Jesús sembró, si esta es la semilla del hombre, la cizaña que el enemigo sembró es ahora la semilla de la simiente del animal. Y este enemigo, ¿quién es? Es aquellas personas que persiguieron a Jesús, estos líderes, los fariseos y saduceos, los líderes espirituales de ese entonces. En ese entonces, en Mateo capítulo 23, verso 33, Jesús le dijo, ahora, serpiente, generación de víboras. A los fariseos y a los saduceos y a los maestros de la ley los refirió como bestias. Por eso, las palabras de ellos se vuelve la semilla de la bestia. Entonces, en el campo de Jesús, dos tipos de semillas se sembraron y así crecieron hasta el tiempo de la cosecha. Entonces, como Él sembró la semilla de esta manera, cuando viene el tiempo adecuado, así se va a cosechar, ¿no? Cuando sea el tiempo adecuado. En Mateo capítulo 13, verso 39, ¿cómo explicó ese tiempo de la siega? Es así, lo refirió como el fin de los siglos. En el fin de los siglos. Este fin de los tiempos no se está refiriendo al fin de este mundo que nosotros estamos viviendo, pero en esta semilla, en este campo en donde se sembró la semilla de Dios, en el mundo, ahí es a donde va a estar viniendo Jesús. Es la segunda venida del Señor. Entonces, esta profecía de Dios que comenzó desde el Antiguo Testamento en Jeremías, se va a estar cumpliendo sí se cumplió parcialmente, comenzó en la primera venida, pero se va a cumplir completamente en la segunda venida, cuando Jesús regrese. Entonces, en este tiempo de la cosecha, ¿quién va a venir a cosechar? Dice que la cosecha se va a dar por los ángeles. Entonces, estos ángeles, ¿de qué manera es que van a venir a esta tierra y van a estar cosechando? Por medio de Apocalipsis, veamos este contenido. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, del verso 14 al 16. Vamos a leerlo juntos. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Lo leyó muy bien.
En Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 16, cuando vimos ahí ese contenido, dice que ahora los frutos de la tierra están maduros. Por eso los ángeles vienen del cielo a cosechar, ¿no? Este tiempo es el tiempo del fin de los siglos, el tiempo de la cosecha. Esto es lo que podemos nosotros averiguar. En Mateo capítulo 13, verso 28, los siervos vienen ahora a su señor y le preguntan, ¿quitamos esta cizaña? Pero ¿qué es lo que el señor les dice? Temo que ahora al quitar la cizaña, quiten también al trigo. Por eso dejen que ambas crezcan juntos. En el tiempo de la cosecha, primero se va a estar cosechando, se va a estar quitando primero a la cizaña y se la va a echar al fuego, pero al trigo se lo va a meter en el granero. Entonces, antes de que la cosecha venga, en la iglesia de Jesús hay dos semillas creciendo juntos, ¿no? Antes de la cosecha, uno no podría identificar claramente de qué semilla uno salió, pero una vez que viene la cosecha, uno va a poder ahora discernir esto claramente, ¿no? En ese tiempo, aquellos que nacieron de la semilla de Dios y aquellos que nacieron de la semilla de Satanás, ¿cómo se va a identificar? Vamos a ver esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 38, en donde dice, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, los que nacieron de la cizaña, son los hijos del malo. Entonces, 2000 años atrás, en el campo de Jesús, dos tipos de semillas se estaban dando y crecieron hasta el día de hoy. Entonces Jesús dijo que iba a cosechar ambos trigos y cizañas. No fue así, ¿no? Los cosechadores, los ángeles cosechadores, ¿a quiénes van a estar cosechando en este tiempo? A los que nacieron de la semilla de Dios, los hijos del reino. En ese entonces es que por medio de los ángeles van a ser cosechados al granero. Esto es lo que nosotros pudimos identificar. Entonces, la cizaña, los que nacieron de la semilla de Satanás, ¿en dónde estarán? Es así, en el campo de Jesús, en la iglesia de Jesús. Ahí es que solamente la cizaña va a quedar. Entonces los que nacieron de la cizaña, aunque sean 100, 1000 o 10,000, no va a ser comparable con uno que fue nacido de la semilla de Dios, ¿no? Por eso, aquellos quienes están acá sentados con la esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, todos los creyentes que están acá, tenemos que nosotros meditar y pensar, ¿quién soy yo y con qué semilla he nacido? Y así, al meditar, tengo que poder reflexionar en mí mismo, ¿no? En el tiempo de la cosecha, de acuerdo a lo que Dios prometió, es que va a enviar a los ángeles al campo de Jesús y a los trigos los va a estar cosechando a el granero. Entonces, en este tiempo, la iglesia es grande, ¿no? Por eso, por medio de los ángeles, van a ver aquellos quienes pudieron ser cosechados y hay algunos lugares en donde todavía los ángeles cosechadores no pudieron ir, ¿no? Entonces, van a haber situaciones en donde, aunque es tiempo de cosecha, van a haber aquellos quienes todavía no saben que es tiempo de cosecha. Pero una vez que nosotros lo percibimos, rápidamente tenemos que ir a ser cosechados. Porque aquella persona que fue cosechada y no fue cosechada, el resultado es entre la vida eterna y el reino, la vida eterna y el castigo eterno. Por eso en el tiempo de la cosecha, si escuchamos el anuncio de la cosecha, tenemos que volvernos los hijos de Dios que puedan entrar en el reino de los cielos, al granero. Estos son los que en Apocalipsis capítulo 14, verso 4, están a donde quiera. Ellos son los que guían, estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que va, quien es Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Estas personas en el verso 1 dice que están en el monte de Sión, en el del Cordero. Jesús está. Este es el granero del reino de los cielos. Entonces, desde acá, con respecto a la cosecha del reino de los cielos, le voy a dar la conclusión. En Jeremías capítulo 31, verso 27, de acuerdo a la profecía de Dios, dice que 2 semillas se van a estar sembrando en un campo. Y esta palabra, después de 600 años, se cumple en el tiempo de Jesús. En el campo de Jesús, 2 tipos de semillas se sembraron. La palabra de la verdad fue sembrada por Jesús y las falsas verdades
que son como la cizaña, fueron sembradas por los fariseos. Entonces estos dos tipos de semillas crecieron hasta el día de hoy. Y así Jesús, este campo de Jesús, en donde Él sembró la semilla, hasta el día de hoy, como dos semillas se fueron sembradas, están entre los que nacieron de la semilla de Dios y los que nacieron de la semilla de Satanás, ¿no es así? Estos, ¿cuándo es que se va a poder diferenciar? Es así, es cuando Jesús regresa en el tiempo de la cosecha. Digamos que cuando llegó el tiempo de la cosecha, a pesar de esto, en el campo de Jesús, uno queda en el campo de Jesús. Esto quiere decir que esta es la evidencia de que uno es nacido de la semilla de Satanás, ¿no? Porque no fue cosechado. Entonces, yo le quiero hacer una vez más esta pregunta. Ustedes quienes están escuchando esta palabra, los estudiantes de teología, los pastores, en este tiempo, ¿ustedes fueron cosechados o todavía están en el campo? No más por decir, Señor, Señor, por nuestras bocas. No solamente debería ser así, pero rápidamente tenemos que ser cosechados y renacer con la semilla de Dios para poder entrar en el granero del Señor. Entonces, por tercer lugar, con respecto a la parábola del árbol, vamos a estar averiguando acerca de esto. En la Biblia hay un árbol que nosotros podemos ver, que es esta vid. El pueblo de Israel, ellos tomando aquella fruto de la vid, hicieron así un vino, ¿no? Pero cuando nosotros vemos en Juan capítulo 15, verso 1, él, refiriéndose a sí mismo, se refirió a sí mismo como la vid verdadera. Un hombre, ¿cómo es que podrá ser un árbol? Esto no es un árbol físico al cual se está haciendo referencia, pero es un árbol espiritual. A Jesús se lo hizo referencia como un árbol figurativo. Después de que la semilla crece, se vuelve un árbol. De esta misma manera, por medio de la semilla de la palabra, cuando una persona crece, la persona interna toma la imagen y semejanza de esa persona, ¿no? Por eso, el árbol es la persona interna renacida por medio de la semilla de la palabra. Es un pastor o una persona. Entonces vamos a estar viendo en Mateo capítulo 13, del 31 al 32, esta parábola. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Lo leyó muy bien. Como les mencioné anteriormente, la semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla de la palabra se siembra en el corazón del hombre. Pero, como nosotros vimos en Mateo capítulo 13, del verso 31 al 32, dice que el reino de los cielos es esta semilla que se sembró y crece en un árbol, y dice que sobre estas ramas se ponen las aves del cielo. Cuando usted lee esto, ¿piensa en el reino de los cielos? Cuando nosotros percibimos esto, tenemos que poder entender el significado figurativo de estas palabras también. Primero, cuando miramos las características físicas, el árbol, después de que la semilla crece, la semilla después de crecer se vuelve un árbol. Entonces, sin semilla no podría haber árbol, ¿no es así? Y una vez que crece, sobre este árbol puede venir y se pueden posar las aves del cielo. Y un árbol, cuando uno lo mira detenidamente, tiene ramas, tiene hojas y después de crecer puede dar frutos, ¿no? Esto es la lógica física de la creación. Entonces, entendiendo esto, el significado del árbol espiritual, ¿qué será? Lo vamos a estar viendo. Como dice en Isaías capítulo 5, verso 7, Dios al pueblo de Israel lo llamó como una vid, un lugar en donde las viñas están, y así lo refirió como si fuera un árbol, una viña. Y en Jeremías capítulo 5, verso 14, dijo que he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña. Entonces, a una persona se lo está haciendo referencia como si fuera un árbol. Pero no es que todas personas se vuelven un árbol, ¿no? Primero tienen que tener una semilla para que se pueda volver un árbol. Entonces, uno tiene que nacer de la semilla del cielo para que así, al renacer, se pueda volver un árbol. Ahora, organizando esto,
El árbol es una persona interna renacida por la semilla de la palabra. En otras palabras, un pastor que tiene la palabra. Entonces, en ese árbol también va a tener hojas y ramas, ¿no es así? Entonces, las ramas siempre están adheridas al árbol, ¿no? Si Jesús es el árbol, estaban aquellos quienes siempre estaban adheridos a Jesús. ¿Quiénes eran estos? Jesús, a donde quiera que él iba, siempre lo estaban acompañando. Eran los 12 discípulos de Jesús. Por eso, las ramas son aquellos discípulos que están junto con el pastor. En Juan capítulo 15, verso 1, llamó Jesús al Padre el labrador y a Jesús, él se llamó a sí mismo la vid verdadera. Y en el verso 5, llamó a los 12 discípulos que estaban junto con Jesús todo el tiempo como pámpanos, queriendo decir ramas. Entonces, Jesús tenía 12 ramas, ¿verdad? Por lo tanto, el significado figurativo de esta rama se está refiriendo a un discípulo. Entonces, tenemos que poder entender qué significa también estas hojas, ¿no? Las hojas son aquellas personas que comparten la palabra de la vida, los evangelistas. Entonces, cuando nosotros vemos los árboles de afuera, podemos ver que en un árbol están adheridos muchas hojas, ¿no? Y así hacen una función muy importante para poder dar ahora un fruto, ¿no? Entonces, figurativamente en la Biblia, cuando vemos el significado figurativo de un árbol, hacen el trabajo de ayudar también a poder hacer sanar, ¿no? Así que vamos a estar leyendo juntos en Ezequiel capítulo 47, verso 12, y dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto era para comer, y su hoja para medicina. En Ezequiel capítulo 47, verso 12, dice que estas hojas es como para nosotros medicina, ¿no? El hombre hay una persona que quizás físicamente esté enferma, pero también puede ser espiritualmente, aunque escucha la palabra de la vida de Dios y lo vea, no lo percibe. Entonces es como si una persona se estuviera secando, ¿no es así? Entonces a esta persona que está enferma, recibiendo la palabra de la vida, guiándolo a la verdad y así salvándolo, aquella persona que está compartiendo esa palabra está haciendo la función como si fuera una hoja. Por eso la hoja es aquella persona que está haciendo el deber de evangelizar, de guiar con la palabra. Nosotros también vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, dice que a uno y otro lado del río está el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si estas hojas fueran hojas literal, entonces debe ser que nosotros tenemos que tomar hojas así de árboles literales y dar a comer a la gente que está enferma en el tiempo del fin. Pero sabemos que esto no es así, ¿no? Para salvar a nuestro espíritu y así sanar a todas las naciones del mundo. Esta medicina no es una hoja física, pero es la palabra de Dios. Por eso la hoja es aquella persona, un evangelista, que comparte la palabra de la vida del Señor. Tanto si el árbol, el campo y las ramas y las hojas son una persona, entonces el fruto que se da, ¿qué será? El fruto es ahora la congregación que se fue dada por medio de la palabra. En Santiago capítulo 1, verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, aquella congregación que nació por medio de la palabra es este fruto. Y en el fruto había otro significado más. Cuando nosotros lo vemos personalmente, no como una organización, incluso la palabra que sale de la boca de uno se vuelve ahora fruto. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 12, verso 35, dice: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, por medio del fruto, conocerán sus obras, ¿no? Entonces, así conocerán qué tipo de árbol es. Entonces,
si la palabra de la vida sale de la boca de esa persona, es el fruto de la vida. Pero si sale la palabra que mata a la persona, las falsas verdades, esto se vuelve el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros organizamos esto, el fruto es la palabra y aquella congregación que se dio por medio de la palabra. Entonces, ustedes quienes están escuchando la palabra ahora, palabra por palabra, reteniéndolo en el corazón, dentro de este corazón, si nosotros vamos percibiendo, entonces cuando Dios vea, va a haber primicias muy hermosas. Y esta es la realidad que nosotros vamos a poder ser. De esta manera, todos nosotros nos tenemos que volver estas primicias del Señor. Entonces, si hay dos ahora tipos de fruto espiritual, entonces los árboles también que crecen van a estar creciendo dos tipos, ¿no? Entonces, con respecto a estos dos árboles, vamos a estar viendo el significado. Dios, en esta tierra, Él sembró la semilla de la vida, y cuando esta semilla creció, se volvió un árbol, y las aves del cielo se van a postrar en sus ramas. Y esto refirió que era como el reino de los cielos. Entonces, como es un árbol que creció del árbol de la semilla de la vida, este es el árbol de la vida. 2000 años atrás, desde el día de hoy, Jesús y los que le seguían, en Juan capítulo 15, era la vid verdadera, era la realidad del árbol de la vida, era la realidad del reino de los cielos. En Juan capítulo 14, verso 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, de la boca de Jesús salió la palabra de la vida, el fruto de la vida, la verdad salió de Él. Entonces, organizando esto, el árbol de Dios es el pastor verdadero y su organización. Entonces, si yo siguiendo esta palabra y pertenezco a esa organización, entonces esto va a ser el camino a la vida. Pero si yo sigo, contrariamente se encuentra el árbol que nació de la semilla de Satanás, ¿no? Pero a esto se lo llama el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. En Deuteronomio capítulo 32, verso 32, dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Y dice que esto es el veneno de serpientes, y dice ponzoña cruel de áspides. Entonces, esta vid tiene veneno y ese es el fruto que se da. Por eso, si uno come de él, va a morir, ¿no? Por lo tanto, dentro de las Escrituras, al falso pastor se lo refiere ahora como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Como en el árbol de la ciencia del bien y el mal sea la muerte, entonces, ¿qué clase de palabra se va a dar? Las falsas verdades que van a matar al espíritu de la gente. Esto es el árbol, el fruto de la ciencia del bien y el mal que jamás deberíamos de comer. De la boca de los fariseos y saduceos salieron las falsas verdades. Ellos eran este árbol de la ciencia del bien y el mal, esta realidad de este vino malo. Por último, vamos a estar viendo acerca del ave. Si nosotros vemos en Génesis, para que uno se pueda salvar del diluvio que se iba a venir, Noé se tuvo que montar en el árbol y luego él envió un ave para ver en dónde había tierra seca. Así en la Biblia se menciona acerca de ahora un ave físico, pero también espiritualmente, como se menciona en Mateo capítulo 13, el verso 31 al 32, hay una ave que se monta, que desciende sobre este árbol, que es el reino de los cielos. Entonces, una persona que nació de la semilla del reino de los cielos, de la palabra de Dios, ¿qué clase de ave va a descender? Es ahora el espíritu, ¿no? El espíritu de Dios. Si nosotros vemos las características físicas de un ave, el ave puede volar por donde quiera libremente y se puede posar sobre el árbol que vea digno o bueno para poder venir a posar, ¿no? Jesús
Este ejemplo que él dio de la parábola de la semilla de mostaza que crece como un árbol y vienen las aves del cielo a posarse en sus ramas, refirió como el reino de los cielos. Vamos a examinar esto juntos, entonces nosotros, en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que cuando nosotros vemos este contenido, en Mateo capítulo 3, verso 16, Jesús, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y subió sobre las aguas, dice que descendió el ave como el Espíritu Santo como ave sobre Jesús. Entonces, como un árbol desciende sobre, un ave desciende sobre, ahora, un árbol, de esta misma manera es que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, Jesús es la realidad del reino de los cielos. Cuando vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 19, verso 17, dice, y vi a un ángel que estaba en el pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Estas no son aves físicas, pero es ahora los Espíritus Santos del Señor. Si nosotros lo vemos así espiritualmente, podemos entender que como hay ahora aves de Dios, también van a haber aves de Satanás. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 8, verso 12, están aquellas aves que le quitan la semilla que Dios había sembrado. Entonces este es Satanás quien quita esta semilla para que la gente no se pueda salvar. Si vemos también en Apocalipsis capítulo 19, verso 17, en Apocalipsis capítulo 18, menciona Apocalipsis 18, verso 2, ahí están todas las aves abominables y aborrecibles. Entonces, nosotros organizando esto, hay dos tipos de aves que uno puede encontrar dentro de la Biblia. Cuando vemos una ave física, ahora determina si este es un árbol que va a poder sentarse o no. Entonces, el ave de Dios se va a sentar sobre el árbol que nació de la semilla de Dios. Y así se divide entre el cielo y el infierno. Nosotros quienes tenemos esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, ¿qué clase de ave se debería sentar sobre nosotros? Es Dios, Jesús, y ahora así los ángeles deberían estar posándose sobre nosotros, ¿no? Entonces, desde ahora en adelante, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para que las aves de Dios puedan estar junto con nosotros? Esto es, encontrar al verdadero pastor, ¿sí? Y así discernir entre el falso pastor. Y tengo que poder estar dentro del verdadero pastor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a poder discernir esto? En Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20, dice que el árbol bueno va a dar buen fruto y el árbol malo va a dar malos frutos. Y que de esta manera van a poder discernir al árbol por medio del fruto. Por medio de las palabras que habla ese pastor, vamos a nosotros poder discernir si este pastor es un buen pastor o un mal pastor. Entonces, el pastor de la vida, el pastor verdadero, va a salir palabra de la verdad. Entonces nosotros quienes estamos escuchando esta palabra, por medio de la palabra de la verdad, tenemos que poder discernir a estos dos pastores y a su organización y poder nosotros pertenecer a este árbol de la vida para pertenecer al reino de los cielos y la vida eterna. Entonces, vamos a estar nosotros organizando el contenido del día de hoy. Hoy día, lo que nosotros hemos visto, los términos de la parábola que vimos fue semilla, campo, árbol y ave. Semilla es la palabra de Dios, campo es el corazón del hombre o el mundo, el árbol es una persona interna renacida de la semilla de la palabra, un pastor, y el ave se está refiriendo al espíritu. Y así nosotros pudimos entender por medio de las escrituras que hay un espíritu maligno y un espíritu santo de Dios. Esto es porque es importante para nosotros saber, porque en el campo de Jesús se sembraron dos tipos de semillas. En el tiempo del fin, que es la cosecha, los
Ahora, que nacieron de la semilla de Dios van a ser cosechados al granero, pero los que nacieron de la semilla de Satanás, de la cizaña, va a estar participando, va a quedarse en el campo y va a ser echado al fuego. Nosotros, los dos árboles, hemos percibido que hay dos semillas, dos árboles y dos aves. Por lo tanto, tenemos que poder discernir esto y poder pertenecer al verdadero pastor, en donde el Espíritu de Dios está, y así poder participar de la vida eterna y el reino de los cielos, y así esforzarnos. De acuerdo a la promesa de Jesús, el hecho de que podemos nosotros hablar así claramente es porque la realidad de estas parábolas aparecieron. Después de esta lección, otro instructor más fabuloso que mí va a estar compartiendo la palabra. Así que, por favor, asista a eso y perciba, y espero que juntos podamos participar del reino de los cielos y la vida eterna. Por último, nosotros dentro de Dios y Jesús somos uno. Con este significado, vamos a estar diciendo, We are one. Cuando yo diga, We are one, somos uno, usted, levantando el dedo índice de esta manera, vamos a estar proclamándolo juntos. Nosotros, dentro de Dios y Jesús, somos uno. We are one. Muchas gracias. Acá vamos a estar terminando con una oración al Señor. Padre, origen de la vida y la bendición. Padre Santo, hoy día nosotros nos permitió poder vivir en el tiempo en el cual la palabra revelada se está compartiendo. Y así saliendo a usted, pudimos nosotros percibir esta palabra. Y por esto le damos las gracias de todo corazón. El día de hoy, de acuerdo a la voluntad de los cielos, en esta tierra, en su nación, usted estableció Shincheonji, las 12 tribus. Y en ese lugar se encuentran no solamente usted, Jesús, pero también el líder de la asamblea, el mensajero que Jesús envió. Y por eso es que acá podemos participar de la bendición de la vida eterna. Todos los pastores que están acá, los estudiantes de seminario y todos los miembros de la congregación tan valiosos, por todo ese entonces, volviéndose personas con hambre y con sed, así estuvieron vagando en el mundo y finalmente han recibido esta palabra tan valiosa por tener hambre y sed. Padre, pedimos que usted aferre a estos corazones y los acompañe, y que dentro de su amor podamos nosotros participar de la paz que usted promete. Nosotros no vamos a estar caminando nuestros pasos individuales, pero dentro de usted, dentro de Jesús y dentro de la palabra, pedimos que usted nos pueda unir. Desde ahora en adelante, cuando estemos averiguando más acerca del significado del reino de los cielos y la vida eterna por medio de las parábolas, vamos a ser los que participen de la realidad de aquellas primicias que son renacidas por medio de la verdad. Tanto amor y bendición que usted otorgó, le damos las gracias por todo esto. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, oramos por todas estas cosas con todo nuestro corazón. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado hasta el final. Queridos santos, entonces, ¿qué significa este alimento y hambre? ¿Estará hablando de hambre física y comida física? Nos gustaría que entienda claramente qué tipo de alimento es este a través de este tiempo. Cuando la profecía se cumple, ¿no deberíamos escuchar y conocer lo que se cumplió? Agradeciendo una vez más al instructor Lee Jae-in por testificar valiosas palabras, les pedimos otra ronda de aplausos. ¿Han comprobado cuán claras son las revelaciones de Shincheonji? Esperamos que haya sido un tiempo de esperanza al encontrar el cielo en sus corazones. Este jueves, el instructor
Kim Bom-jin de la tribu de Tadeo, quien nos estará dando la palabra sobre el tema de la lección 5, alimento y levadura figurativo. Esperamos que asista y entienda la palabra de Dios y sean todos ustedes quienes entran a nuestra esperanza del cielo plenamente. Además del mensaje de hoy, si tiene alguna pregunta sobre Shincheonji, Iglesia de Jesús y la palabra de Apocalipsis, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le guiaremos con detalle y amablemente. Terminaremos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto concluye el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Gracias a